Me llamo Irma Cervantes y tengo 74 años. Nunca pensé que llegaría a contar esto. Durante décadas lo guardé como se guarda una herida que no cierra del todo, tapada con vendas de silencio, disimulada con sonrisas cada vez que alguien mencionaba su nombre en la televisión. Y su nombre se mencionaba mucho. Demasiado. Porque ella era de esas personas que el mundo entero cree conocer, pero que nadie, absolutamente nadie, conocía de verdad. Excepto las que vivíamos dentro de esa casa. Yo tenía 24 años cuando entré a trabajar con Carmen Salinas. Era 1975 y México todavía olía a la gloria dorada del cine nacional, aunque esa gloria ya empezaba a agrietarse por los bordes como el yeso viejo de las casonas del centro. Yo venía de Tampico, de una familia donde el dinero nunca alcanzaba y los sueños se guardaban en cajones que nadie abría. Mi mamá lavaba ropa ajena. Mi papá había muerto cuando yo tenía 11 años, de esas muertes silenciosas que se llevan a los hombres pobres sin que nadie escriba su nombre en ningún lado. Éramos 4 hermanos, y yo era la mayor. Llegué a la Ciudad de México con una maleta de cartón, una dirección escrita en un papel doblado y la certeza de que si no encontraba trabajo en una semana, tendría que regresar con la cola entre las patas. Una prima lejana me había conseguido un contacto, una señora que conocía a alguien que trabajaba cerca de gente de espectáculos. Así de vaga era la cadena. Así de frágil era mi esperanza. La entrevista fue en una casa de la colonia Narvarte. Me recibió una mujer de mediana edad, seca de trato pero no mala persona, que me miró de arriba abajo y me preguntó 3 cosas. Si sabía cocinar, si era discreta y si tenía novio. Respondí que sí y que no. Pareció satisfecha con las 3 respuestas, aunque la que más le importó, lo supe después, fue la del novio. Me dijo que la señora para quien trabajaría era una figura conocida, que no debía hablar de lo que viera dentro de esa casa, que el sueldo era bueno y que si me portaba bien, podría durar años. No me dijo el nombre. Me lo dijo 3 días después, cuando ya estaba dentro. Cuando ya era demasiado tarde para echarme atrás sin perder lo que más necesitaba, el trabajo. La primera vez que vi a Carmen Salinas fue un martes por la mañana. Ella bajó las escaleras con el cabello todavía sin peinar, una bata de seda color durazno y unos rizos aplastados de dormir que la hacían ver completamente humana, completamente distinta a la mujer que yo había visto en películas y programas de televisión. Me miró fijo, sin sonreír, con esos ojos que siempre parecían estar evaluando algo que tú no podías ver. «Así que tú eres la nueva», dijo. «Sí, señora». Ella rodeó la mesa del desayuno, tomó una taza de café que yo acababa de servir y le dio un sorbo largo antes de volver a mirarme. «Espero que seas más lista que la anterior». La anterior duró 3 semanas. No por mala, sino por curiosa. Aquí la curiosidad, mi amor, sale muy cara. No supe si reírme o asustarme. Opté por quedarme seria. Ella sí se rió, una carcajada breve y ronca que llenó toda la cocina. Me cayó bien de inmediato. Eso era lo peligroso de Carmen Salinas. Te caía bien antes de que pudieras defenderte. Lo que nadie te cuenta de vivir dentro de la casa de una estrella es que los primeros días son una mezcla rara de magia y desorientación. Por un lado, todo era distinto a cualquier lugar donde yo hubiera trabajado antes. Los muebles eran finos, los olores eran distintos, había flores frescas en cada cuarto y un teléfono que sonaba a todas horas con voces que yo reconocía de la radio y la televisión. Por otro lado, había reglas. Muchas reglas. Y ninguna estaba escrita en ningún lado porque se suponía que una las aprendía sola, a golpes de miradas y silencios. La primera regla era no hablar a menos que te hablaran. La segunda era no preguntar quién llamaba ni para qué. La tercera, y esta me la dijo claramente Consuelo, la cocinera que llevaba años en esa casa, era no entrar jamás al cuarto del fondo del segundo piso sin que te lo pidieran explícitamente. Ni a limpiar, ni a llevar ropa, ni por ninguna razón del mundo. ¿Por qué? Pregunté la primera vez que Consuelo me lo explicó. Ella me miró con esa paciencia cansada de quien ha repetido algo demasiadas veces. Porque hay cosas que es mejor no ver, me dijo. Y una vez que ves, ya no puedes dejar de saber. Y saber aquí tiene un precio. Consuelo era una mujer de unos 50 años, bajita, de manos grandes y voz suave. Llevaba 12 años trabajando con Carmen y la quería con una mezcla extraña de devoción y resignación, como se quiere a alguien que te ha dado mucho pero también te ha costado demasiado. Me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre los gustos de la señora. El café tenía que ser negro,
sin azúcar, muy caliente. El desayuno siempre a las 9, nunca antes, nunca después. La ropa se planchaba en un orden específico que Consuelo me explicó con la seriedad de quien transmite un secreto de estado. Pero más allá de los hábitos y las rutinas, lo que Consuelo me fue enseñando sin decirlo directamente era el mapa emocional de Carmen Salinas. Cuando estaba de buen humor y se podía hablar con ella. Cuando traía esa nube oscura en los ojos que significaba que lo mejor era volverse invisible. Cuando había llorado por la noche, aunque por la mañana se presentara con la cabeza en alto como si nada. Porque Carmen Salinas lloraba. Eso fue lo primero que me sorprendió de ella. Esa mujer que en público era pura carcajada y energía desbordada, en privado cargaba un dolor silencioso que a veces se le escapaba por las grietas. Lo descubrí una madrugada, casi 3 semanas después de haber llegado. Me levanté a tomar agua y escuché un sonido suave viniendo de la sala. Me asomé con cuidado. Ella estaba sentada en el sillón grande, con una foto entre las manos, llorando despacio, sin drama, sin escándalo. Con esa forma de llorar que tienen las personas que llevan mucho tiempo haciéndolo solas. No supe qué hacer. Me quedé inmóvil en el pasillo. Ella no me vio. O quizás sí me vio y decidió ignorarme, que en ella era lo mismo. Al día siguiente bajó a desayunar como siempre, con su bata de seda y su café negro, y me miró con esos ojos evaluadores de siempre. Nunca mencionó nada. Yo tampoco. Y en ese silencio compartido, sin que ninguna lo dijera en voz alta, empezó algo que no sé cómo llamar exactamente. No era amistad. No era confianza. Era algo más complicado y más frágil que todo eso. La foto que Carmen sostenía esa noche era de un hombre. Lo supe semanas después, cuando por accidente la vi sobre el tocador del cuarto principal mientras cambiaba las sábanas. Era un hombre joven, moreno, con sonrisa amplia y ojos claros que contrastaban con la piel oscura. Estaba vestido con ropa sencilla, nada de trajes ni de glamour. Parecía alguien del mundo real, no del mundo de ella. No pregunté nada. Pero Consuelo, que tenía ese don extraño de adivinar las preguntas que uno no hacía, esa misma tarde mientras picábamos verduras me dijo sin que yo dijera nada, ese hombre de la foto era el amor de su vida. No su marido. Su amor. Son cosas distintas, Irma. A veces son la misma persona y a veces no, y cuando no lo son, eso es lo que más duele en esta vida. Me quedé callada esperando que continuara. Consuelo picaba cebolla con una calma que parecía ensayada. Se llamaba Ernesto, dijo finalmente. Murió joven. Muy joven. Y ella nunca lo superó del todo, aunque el mundo entero creyera que sí porque la veía reírse en la televisión. Pero una aprende a reírse encima del dolor. Es una habilidad que se desarrolla cuando no queda de otra. Eso explicaba muchas cosas. Explicaba las madrugadas con la foto. Explicaba cierta melancolía que a veces le cruzaba el rostro los momentos de silencio, esos instantes breves entre una carcajada y otra donde Carmen Salinas parecía estar en otro lugar completamente distinto al que ocupaba su cuerpo. Explicaba también por qué nunca hablaba de sentimientos directamente. Los rodeaba, los bordeaba, los disfrazaba de humor o de enojo, pero rara vez los nombraba de frente. Con el paso de las semanas fui entendiendo mejor el ritmo de esa casa. Carmen tenía una vida pública que era como un torbellino. Llamadas, compromisos, grabaciones, entrevistas, visitas de gente del medio que llegaban a todas horas y llenaban la sala de voces altas, perfumes caros y conversaciones que mezclaban el chisme con los negocios sin ninguna distinción. En esos momentos, ella era completamente distinta. Era la Carmen Salinas que todos conocían, la de la carcajada explosiva, la del comentario ácido y preciso, la que dominaba cualquier cuarto con solo entrar. Pero cuando se iba la última visita y la casa quedaba en silencio, algo cambiaba. No de golpe, sino gradualmente, como cuando el sol se va y la luz tarda un rato en terminar de irse. Se quitaba los aretes, se soltaba el cabello, se servía un vaso de agua y se sentaba en la cocina, no en la sala, en la cocina, como la gente normal. Y ahí, en ese espacio que era mi territorio, a veces hablaba. No siempre de cosas importantes. A veces me preguntaba de dónde era, cómo estaba mi familia, si extrañaba Tampico. Otras veces me contaba anécdotas del cine, historias de filmaciones, de actores difíciles, de directores que se creían dioses. Se reía mucho contando esas historias. Pero yo ya había aprendido a escuchar debajo de la risa. Y debajo siempre había algo más.
Siempre. Una noche me dijo algo que no olvidé nunca. Irma, dijo mirando su vaso de agua, la gente cree que ser famosa te protege de las cosas malas. Pero no es verdad. Solo te da más público para disimularlas. El primer secreto grande que descubrí no me lo contó nadie. Lo vi con mis propios ojos una tarde que no debía haber estado donde estaba. Habían llegado unas visitas inesperadas y Consuelo me pidió que subiera unas toallas al segundo piso con prisa. Yo subí rápido, dejé las toallas donde me indicaron y cuando bajaba por las escaleras escuché voces en el pasillo. Me detuve instintivamente, sin razón clara, uno de esos reflejos del cuerpo que actúan antes que el pensamiento. La voz de Carmen era distinta. No tenía el volumen de siempre ni la cadencia controlada que usaba con las visitas. Era una voz baja, tensa, casi suplicante, y eso en ella era tan inusual que me congelé en el escalón. La otra voz era de hombre. No lo reconocí al principio. Hablaba rápido, con autoridad, con esa forma de hablar de los hombres que están acostumbrados a que nadie les contradiga. No voy a permitir que eso salga, decía él. Ni una palabra. ¿Me entiendes? Carmen respondió algo que no alcancé a escuchar del todo. Solo capté el final. Ya sé lo que está en juego, dijo ella. No tienes que recordármelo cada vez. El hombre respondió algo más, y luego hubo un silencio. Después escuché pasos acercándose hacia las escaleras y bajé corriendo a la cocina con el corazón golpeándome el pecho. Consuelo me miró cuando entré. Notó algo en mi cara. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, dije. Ella me observó un momento con esos ojos que lo veían todo. Luego asintió despacio y siguió picando. Bien, dijo solamente. Bien. Esa noche, ya acostada en mi cuarto pequeño junto a la lavandería, pensé en lo que había escuchado. No entendía el contexto, no sabía a qué se referían, pero sí entendía el tono. Era el tono de dos personas que compartían algo que no podía saberse. Algo que tenía consecuencias. Algo que pesaba. El hombre resultó ser un productor importante, de esos que en esa época tenían tanto poder en la industria del espectáculo mexicano que podían hacer y deshacer carreras con una llamada telefónica. Lo supe porque Consuelo, 3 días después, lo mencionó de pasada mientras planchábamos. Vino el señor Fuentes, dijo. Siempre que viene, la señora queda de mal humor 2 días. Son negocios viejos. De esos que no se terminan de resolver nunca. ¿Qué clase de negocios?, pregunté sabiendo que probablemente no me respondería. Consuelo dobló una sábana con precisión. Los que uno firma cuando es joven y ambicioso y no lee bien la letra chica, dijo. Y luego pasa la vida entera pagando lo que firmó. No pregunté más. Pero empecé a prestar más atención. A los nombres que se mencionaban en las llamadas. A los sobres que llegaban y que Carmen guardaba sin abrir durante días antes de leerlos. A las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a un cuarto. Y fui armando, muy despacio, el rompecabezas de una vida que por fuera brillaba como oro pero que por dentro tenía fisuras profundas, de esas que uno aprende a esconder pero que nunca desaparecen del todo. Llevaba casi 4 meses en la casa cuando ocurrió algo que cambió mi lugar dentro de ella. No de manera dramática, no hubo ningún momento solemne ni declaración de confianza. Fue algo pequeño, casi insignificante, pero en esa casa las cosas pequeñas tenían un peso enorme. Era un domingo por la tarde. Carmen había cancelado una comida con gente del medio porque tenía jaqueca, cosa rara en ella que era de las que aguantaban todo con una sonrisa. Consuelo había salido a visitar a su hermana, algo que hacía una vez al mes y que Carmen le permitía con una generosidad que contrastaba con su imagen de mujer difícil. Yo estaba sola en la cocina preparando una sopa de lima que me había pedido, cuando escuché que me llamaba desde arriba. Subí. Estaba recostada en su cama con un paño húmedo sobre los ojos. La habitación estaba en penumbra. Me acerqué despacio. Irma, dijo sin quitarse el paño, siéntate un momento. Me senté en el borde de la silla que estaba junto a la ventana. Guardamos silencio un rato. El ruido de la calle llegaba amortiguado, lejano, como de otro mundo. Tú no hablas mucho, dijo finalmente. No, señora. ¿Por qué? Porque escuchar es más útil, respondí sin pensarlo. Hubo una pausa. Luego ella se quitó el paño de los ojos y me miró. Por primera vez sentí que me estaba mirando de verdad, no evaluando, no midiendo. Mirando. Me gusta eso, dijo.
La gente que habla mucho generalmente dice poco. La gente que calla generalmente sabe demasiado. No supe si era un cumplido o una advertencia. Con Carmen nunca se sabía del todo. Pero algo cambió esa tarde. Empezó a pedirme cosas que antes solo le pedía a Consuelo. Que le llevara el café a su cuarto cuando repasaba guiones. Que me quedara cerca cuando tenía visitas que no le agradaban, como si mi presencia silenciosa fuera una especie de escudo. Que la acompañara al mercado los sábados cuando no quería ir con el chofer. En esas salidas al mercado la vi de otra manera. Sin el maquillaje completo, con lentes oscuros y ropa discreta, Carmen Salinas era una mujer que disfrutaba las cosas simples con una intensidad casi infantil. Se detenía en los puestos de frutas a oler los mangos. Discutía el precio de las verduras con una seriedad cómica. Saludaba a las señoras del mercado con una familiaridad genuina que no tenía nada de actuación. Una mañana, mientras elegía chiles, una señora mayor la reconoció y se le acercó emocionada. Mi mamá la adoraba, le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Murió el año pasado, pero siempre la veía en la tele. Carmen la tomó de las manos sin dudar. Le preguntó cómo se llamaba su mamá. Se lo dijo. Carmen cerró los ojos un segundo. Luego dijo, su mamá me está escuchando ahora mismo, y donde quiera que esté, está contenta. La señora lloró. Carmen la abrazó. Yo las observé desde lejos pensando que ese era el otro lado de Carmen Salinas, el que muy poca gente veía de cerca. De regreso en el carro me dijo, sin mirarme, la gente cree que uno actúa para las cámaras. Pero a veces la actuación más importante es la que haces para que alguien no se sienta solo. Eso nunca se ensaya, Irma. O lo tienes o no lo tienes. El cuarto del fondo del segundo piso. Volví a pensar en él una tarde de octubre, cuando Carmen recibió una visita que no era como las demás. No era gente del espectáculo, no eran productores, ni actores, ni periodistas. Era una mujer de unos 40 años, elegante pero con algo tenso en el cuerpo, como alguien que ha aprendido a controlarse a costa de un esfuerzo enorme. Llegó sin avisar. El timbre sonó y cuando fui a abrir, la mujer ya estaba parada en la entrada con una expresión que no era exactamente hostilidad, pero tampoco cordialidad. Necesito ver a Carmen, dijo. No soy nadie de su trabajo. Soy algo más complicado que eso. Subí a avisarle. Carmen estaba repasando un guión en su cuarto. Cuando le describí a la mujer, algo cambió en su cara. Fue apenas un segundo, una sombra que cruzó sus ojos y desapareció de inmediato. Hazla pasar a la sala, dijo. Y cierra la puerta cuando salgas. Lo hice. Pero el destino, o la arquitectura de esa casa, quiso que el pasillo del servicio pasara junto a la sala con una ventana de ventilación que en invierno se dejaba entreabierta. No fue intención mía escuchar. Pero escuché. La voz de la mujer era contenida, precisa, como alguien que ha ensayado lo que va a decir. Vine a pedirte que lo dejes ir, dijo. Ya pasaron demasiados años. Él ya no te pertenece y tú lo sabes. Carmen respondió con una calma que me sorprendió. Nadie le pertenece a nadie, dijo. Eso es lo primero que deberías haber aprendido. La mujer subió el tono levemente. Hay cosas que no pueden seguir así. Hay personas que se están lastimando. Hay un hijo que no entiende por qué su padre. Se cortó sola. Guardó silencio. El silencio que siguió fue de los pesados. De los que ocupan todo el espacio de un cuarto. Finalmente Carmen habló. Vete a tu casa, dijo. Cuida a tu hijo. Y no vuelvas a tocar mi puerta porque la próxima vez no te abro. La mujer dijo algo más en voz baja que no alcancé a escuchar. Después escuché sus pasos, la puerta de la sala abriéndose y cerrándose, y luego nada. Cuando pasé por la sala 10 minutos después a recoger los vasos de agua que nadie había tocado, Carmen estaba sentada mirando la ventana con esa expresión de estar en otro lugar. No me miró cuando entré. No me miró cuando recogí los vasos. Solo cuando ya me iba hacia la cocina dijo, sin voltear, hay amores que uno sabe que están mal desde el principio, Irma. Y los sigue igual. ¿Sabes por qué? No supe qué responder. Ella contestó su propia pregunta. Porque lo correcto y lo necesario no siempre son lo mismo. Y uno a veces elige lo necesario aunque le cueste todo lo demás. No pregunté de quién hablaba. Nunca pregunté.
Pero guardé esa frase como se guardan las cosas que uno no entiende del todo, pero sabe que algún día va a necesitar. Los meses fueron pasando y yo fui convirtiéndome en algo que no tiene nombre exacto dentro de una casa así. No era solo empleada. No era amiga. Era algo intermedio, una presencia de confianza que Carmen usaba como se usa un espejo, para mirarse sin que nadie más viera el reflejo. Consuelo lo notó. No dijo nada, pero lo notó. A veces me miraba con una mezcla de alivio y algo parecido a la envidia, no la envidia mezquina, sino la de quien reconoce que alguien más joven ha ocupado un lugar que costó años construir. Una noche de noviembre, Consuelo y yo estábamos lavando trastes después de una cena larga y complicada donde habían estado varios hombres del medio discutiendo en voz alta sobre contratos y porcentajes. Cuando por fin se fueron y la casa quedó en silencio, Consuelo dijo sin preámbulo: «Ten cuidado, Irma». No dijo con qué. No dijo con quién. Solo eso. ¿Con qué debo tener cuidado?, pregunté. Ella fregó un plato con más fuerza de la necesaria. Con encariñarte demasiado, respondió. Esta mujer tiene algo que engancha. Siempre ha tenido ese don. Hace que uno quiera protegerla, quiera quedarse, quiera ser la persona en quien confía. Y uno se queda. Y los años pasan. Y de repente llevas 12 años en una casa sabiendo cosas que no puedes contarle a nadie y sin poder irte porque ya no sabes cómo vivir afuera. Me quedé callada. Consuelo enjuagó el último plato y lo dejó escurrir. Ella es buena persona, continuó. No te estoy diciendo que no. Pero es una persona que consume. Que necesita. Y cuando uno está cerca de alguien así, termina dando más de lo que puede hasta que ya no sabe dónde termina ella y dónde empieza uno. Esas palabras me acompañaron muchos días. Porque yo ya sentía algo de lo que Consuelo describía. Ya me importaba lo que le pasaba a Carmen más allá de lo que me correspondía como empleada. Ya me alegraba cuando la veía contenta y me pesaba cuando la veía triste. Ya estaba, sin haberlo decidido conscientemente, dentro de ese círculo del que Consuelo llevaba 12 años intentando no estar tan adentro. El cuarto del fondo seguía siendo un misterio. Pero un mes después de esa conversación con Consuelo, Carmen me lo abrió ella misma. Fue una mañana de sábado cuando Consuelo no estaba y la casa estaba en silencio. Me llamó desde el pasillo. «Sube», dijo. «Quiero que veas algo». Subí con el corazón un poco acelerado sin saber por qué. Caminamos por el pasillo hasta la puerta del fondo. Ella sacó una llave pequeña de su bata y abrió. Era un cuarto pequeño. Casi no había muebles. Solo una silla, una mesa y en las paredes, fotografías. Decenas de fotografías. Algunas en blanco y negro, otras en color. Reconocí caras de películas, de obras de teatro, de programas de televisión. Pero había otras que no reconocí. Gente común, sin glamour, sonriendo hacia la cámara con esa espontaneidad de las fotos que nadie posa. Y en el centro de la pared principal, enmarcada con más cuidado que las demás, la foto del hombre. El mismo de la foto del tocador. Carmen se quedó parada en el centro del cuarto. No dijo nada por un momento largo. Luego habló en voz baja. «Aquí guardo lo real», dijo. «Todo lo demás que hay en esta casa es la vida que la gente ve. Esto es la vida que viví». El nombre del hombre en la fotografía era Ernesto Herrera. Eso fue lo primero que me dijo Carmen ese día en el cuarto de las fotografías. Lo dijo con una sencillez que dolía, como cuando alguien pronuncia un nombre que ha guardado tanto tiempo que ya suena a otra cosa, a reliquia, a cicatriz. Ernesto Herrera. Lo repitió una vez, solo una, como si con decirlo en voz alta estuviera haciendo algo irreversible. Era de Monterrey, me contó. Lo conoció cuando ella tenía 19 años y todavía no era nadie, o era alguien que apenas empezaba a intuir que podría llegar a ser alguien. Él trabajaba en una imprenta. No tenía nada que ver con el espectáculo, con las cámaras, con ese mundo de apariencias que ella estaba comenzando a habitar. Quizás por eso lo quiso tanto. Porque era real en un mundo que empezaba a volverse cada vez más de cartón. Se querían con esa intensidad un poco torpe de los amores jóvenes que no saben todavía lo que son ni lo que pueden costar. Se escribían cartas. Se veían cuando ella podía escaparse de los compromisos que empezaban a multiplicarse. Él nunca le pidió que eligiera. Eso también lo amó, que nunca la hiciera elegir entre él y lo que ella necesitaba ser. Murió de una enfermedad del corazón cuando tenía 27 años. Así, de repente,
sin que nada lo anunciara, sin que nadie pudiera prepararse. Ella estaba filmando en Veracruz cuando le avisaron. Terminó la escena que estaba rodando antes de irse. No porque no le importara, sino porque no sabía de otra manera procesar algo tan grande. El trabajo era lo único que entendía cuando el mundo se rompía. Nunca hablé de él en público, me dijo ese día en el cuarto. No porque me avergonzara, sino porque algunas cosas son demasiado reales para ponerlas en una entrevista. La gente hubiera hecho de él un personaje. Y él nunca fue un personaje. Él fue lo único completamente mío que tuve. Me quedé sin palabras. Ella se acercó a la fotografía y la tocó con la punta de los dedos, apenas, como si el papel pudiera sentirlo. Después se volvió hacia mí con una sonrisa que no era alegre, pero tampoco era triste. Era de esas sonrisas que solo tiene la gente que ha aprendido a cargar con las cosas sin dejar que las aplaste. Por eso cuando la gente me pregunta si fui feliz, continuó, siempre digo que sí. Y es verdad. Fui feliz. Solo que la felicidad que la gente imagina y la felicidad real son dos cosas muy distintas. La real es más irregular, más rota, más difícil de explicar. Pero es más tuya. Es completamente tuya. Cerró el cuarto con llave. Bajamos en silencio. Ese día no hubo más palabras entre nosotras, pero algo había cambiado. Yo ya no era solo la muchacha nueva que cuidaba de no pisar donde no debía. Era alguien que sabía. Y en esa casa, saber era la forma más seria de pertenecer. Con el tiempo aprendí que la vida pública de Carmen y la vida privada eran dos países con fronteras muy vigiladas. En el país público todo era energía, carcajadas, escándalos pequeños que ella misma alimentaba con una habilidad casi artística porque entendía mejor que nadie que en el espectáculo mexicano el que no hace ruido desaparece. Era generosa con su imagen, la prestaba, la exageraba, la convertía en personaje porque sabía que el personaje protegía a la persona. Pero en el país privado las cosas eran distintas y más complicadas. Había una soledad que Carmen manejaba con una dignidad impresionante, pero que yo veía en los detalles pequeños. En cómo a veces se quedaba mirando el teléfono después de una llamada con su hijo sin decir nada. En cómo ciertos domingos la casa se ponía más silenciosa de lo normal y ella no bajaba hasta mediodía. En cómo a veces, en mitad de una conversación completamente ordinaria, se detenía un segundo con los ojos ligeramente perdidos, como si algo la jalara hacia adentro, y luego regresaba y continuaba como si nada. Su hijo era otro capítulo complejo. Lo adoraba con una intensidad que a veces rozaba la angustia. Pero la relación entre ellos tenía esa tensión característica de los hijos de madres famosas, esa mezcla de orgullo y resentimiento, de amor y competencia con una sombra que uno no termina de nombrar. Él venía a verla seguido, pero las visitas raramente terminaban sin alguna discusión que los dos fingían no haber tenido cuando yo volvía a entrar al cuarto. Una tarde los escuché sin querer. Él le decía que se cansaba de ser el hijo de, que quería ser reconocido por lo suyo, que había cosas que ella hacía que lo complicaban a él sin que ella se diera cuenta o sin que le importara. Carmen lo escuchó. No se defendió, no se enojó, no levantó la voz. Cuando él terminó, dijo una sola cosa. Tienes razón en algunas cosas y en otras no, pero en todas tienes derecho a sentirlo. Y eso es suficiente para que yo lo escuche. Él se fue un rato después. Carmen entró a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Bebió despacio. Yo fingí estar muy ocupada con algo en la estufa. ¿Sabes lo más difícil de ser madre, Irma?, dijo sin mirarme. No supe si contestar. Lo más difícil es que el amor no alcanza para evitarles el dolor. Uno los ama con todo y de todas formas les duele. De todas formas uno los falla en algo. Y eso no se perdona uno nunca, aunque ellos lo perdonen. Dejó el vaso en el fregadero y se fue. Yo me quedé pensando en mi propia madre, en Tampico, en lo que había dejado para venir a esta ciudad. Y pensé que el dolor de los hijos y las madres era universal, que no lo resolvía el dinero ni la fama ni el talento. Que era simplemente humano, invariablemente humano, y que eso era al mismo tiempo lo más triste y lo más consolador del asunto. El segundo secreto grande llegó de una manera que no esperaba. No fue una conversación en penumbra ni una puerta entreabierta. Fue un sobre que encontré en el piso del pasillo una mañana, caído sin que nadie lo hubiera visto, con una letra apretada y nerviosa en el frente que decía solo un nombre. No el de Carmen. Otro nombre que yo no reconocí. Lo recogí. Dudé.
Lo dejé sobre la mesa del recibidor. Cuando Carmen lo vio, algo pasó en su cara que yo no había visto antes. No fue miedo exactamente. Fue algo más parecido al agotamiento de quien ve aparecer de nuevo algo que lleva años intentando dejar atrás. Lo tomó sin decir nada y subió a su cuarto. Esa tarde no bajó a comer. Consuelo subió una bandeja y bajó con ella casi intacta. Por la noche, cuando ya todos en la casa estábamos recogiendo, Carmen me llamó desde el descanso de las escaleras. Irma, sube. Subí. Estaba en el cuarto de las fotografías. Tenía el sobre abierto en la mano y en la mesa había varias hojas escritas a mano que ella había estado leyendo. Cuando entré levantó los ojos. Su expresión era distinta a todo lo que le había visto antes. Era vulnerable de una manera que no intentaba disimular y eso, en ella, era lo más alarmante que podía ser. Siéntate, dijo. Me senté. Guardó las hojas en el sobre con cuidado. Hay personas, empezó, que aparecen en tu vida en los momentos equivocados. No porque sean malas personas, sino porque el momento es malo. Y uno les hace daño sin querer o les deja que te lo hagan a ti y de cualquier forma nadie sale sin heridas. No supe a quién se refería. Pero lo que siguió me dejó sin palabras. Me contó, despacio, eligiendo cada palabra con un cuidado que no le era habitual, que durante años había sostenido una relación con un hombre casado. No el de la fotografía. Ese era otro dolor completamente distinto. Este era alguien del medio, alguien importante, alguien cuyo nombre yo conocía aunque ella nunca lo dijo directamente esa noche. La relación había durado más de lo que debía. Había tenido consecuencias que Carmen había manejado sola, en silencio, sin contárselas a nadie, cargando con ese peso con la misma determinación con que cargaba todo lo demás. Las hojas del sobre eran de alguien que había estado cerca de esa historia y que ahora, por razones que Carmen no explicó del todo, había decidido escribirle. No me lo estoy contando para que me juzgues, dijo cuando terminó. Me lo estoy contando porque ya me cansé de que esta historia viva solo dentro de mí. Necesitaba que alguien más la sostuviera aunque sea un rato. ¿Puedes hacer eso? Puedo, respondí. Y lo dije en serio. Lo que Carmen me fue contando a lo largo de las semanas siguientes no fue una confesión ordenada, sino algo más parecido a un rompecabezas que ella iba soltando pieza por pieza, a veces sin conexión aparente entre una y otra, dejándome a mí el trabajo de ir armando el cuadro completo. Había noches en que hablaba durante horas y había semanas enteras en que no mencionaba nada y yo aprendí a respetar ese ritmo sin presionar. Lo que fui entendiendo era esto. Carmen Salinas había construido su carrera en una industria que en esa época tenía reglas no escritas y muy crueles, especialmente para las mujeres. Para llegar a donde llegó había tenido que negociar de maneras que el público nunca imaginó porque el público veía el resultado brillante y no el precio que se había pagado por él. No me refiero a algo sórdido. Me refiero a algo más sutil y más corrosivo. Compromisos de silencio. Favores que generaban deudas. Alianzas con personas que uno no hubiera elegido en circunstancias distintas. Ella lo sabía. Lo había sabido siempre. Y lo había aceptado no porque le pareciera justo, sino porque era la única manera de jugar en ese tablero. Pero cargarlo durante décadas tiene un costo. Y ese costo se pagaba en esas noches de madrugada con una fotografía entre las manos, en ese cuarto del fondo lleno de imágenes de lo real, en esa vulnerabilidad que solo yo veía porque era la única que estaba cerca cuando la guardia bajaba. Una noche me dijo algo que tardé años en entender del todo. La gente me admira porque creen que soy fuerte, dijo. Y sí soy fuerte. Pero la fuerza no es lo que creen. No es no tener miedo. Es tener miedo y seguir de todas formas. Es estar rota por dentro y salir al escenario igual. Es saber que hiciste cosas de las que no estás orgullosa y seguir mirándote al espejo porque si no te miras, te pierdes del todo. ¿Y te miras? Le pregunté. Todos los días, respondió. Aunque a veces no me guste lo que veo. Había algo liberador en esa honestidad. Algo que me hacía quererla de una manera que iba más allá del respeto o la admiración. La quería como se quiere a alguien que ha decidido mostrarte lo que nadie más ve y eso, en cualquier relación humana, es el acto de confianza más serio que existe. Consuelo me observaba. A veces me preguntaba sin preguntar, con esa mirada suya, si yo estaba bien, si el peso de lo que iba sabiendo no era demasiado. Yo siempre le decía que sí con los ojos. Ella asentía. Y continuábamos las dos cargando,
cada una a su manera, los secretos de esa mujer extraordinaria y complicada que nos había elegido para guardárselos. El momento en que todo casi se rompe fue una tarde de marzo. Llegó a la casa un hombre que yo no había visto antes. Era joven, bien vestido, con esa seguridad ligeramente agresiva de los periodistas que creen que tienen derecho a todo. Tocó el timbre y cuando abrí preguntó por Carmen con una familiaridad que no le correspondía. Le dije que la señora no estaba disponible. Él sonrió de una manera que no me gustó nada. Dile que es sobre la historia, dijo. Que ella sabe de cuál. Y que si no habla conmigo va a hablar con alguien que va a contar la versión equivocada. Cerré la puerta. Subí a avisarle. Carmen estaba maquillándose para salir. Cuando le repetí palabra por palabra lo que el hombre había dicho, la mano con el labial se detuvo en el aire. Se quedó mirando su propio reflejo en el espejo un momento que me pareció muy largo. Luego bajó la mano despacio. ¿Cómo era?, preguntó. Le describí. Ella asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. Baja y dile que venga en 2 días. Que le daré 10 minutos y ni uno más. Lo hice. El hombre se fue con una sonrisa que me molestó más que la primera. Esa noche Carmen no durmió. Yo lo supe porque la escuché caminar por su cuarto hasta muy tarde y porque a las 6 de la mañana ya estaba en la cocina, algo absolutamente inusual en ella. Cuando bajé la encontré sentada con las manos alrededor de una taza de café frío mirando la ventana. Me senté frente a ella sin que me lo pidiera. Eso también había cambiado entre nosotras. Ya no esperaba que me invitara a sentarme para sentarme. Ella tampoco esperaba que yo le preguntara si quería compañía para tenerla. ¿Qué va a pasar?, pregunté. Ella tardó en responder. Hay historias que uno cree haber enterrado, dijo finalmente. Y resulta que las historias no se dejan enterrar. Vuelven. Siempre vuelven. Solo cambian de forma. ¿Es algo que puede hacerte daño?, pregunté. Me miró. Depende de cómo se cuente, respondió. La verdad no siempre hace daño. Lo que hace daño es la verdad contada por alguien que no la vivió y que tiene sus propias razones para contarla de cierta manera. El periodista volvió 2 días después. Yo no estuve en la conversación. Carmen me pidió que me quedara en la cocina. Pero la conversación duró casi 2 horas y cuando el hombre se fue, Carmen entró a la cocina con una calma que me pareció demasiado elaborada para ser completamente real. Está resuelto, dijo. No pregunté cómo. Algunas resoluciones es mejor no conocerlas en detalle. Los años que pasé en esa casa fueron suficientes para entender que Carmen Salinas era muchas personas al mismo tiempo y que ninguna de ellas era falsa. La mujer pública y la mujer privada no eran versiones contradictorias, sino capas de la misma persona, como los anillos de un árbol que van acumulando tiempo y clima y todo lo que el mundo le hace. La carcajada era real. El dolor era real. La generosidad era real. La dureza también. Hubo momentos difíciles entre nosotras. Momentos en que ella era injusta o exigente más allá de lo razonable y yo tenía que decidir si me tragaba el agravio o lo decía. Aprendí que con Carmen era mejor decirlo, no con drama sino con una calma que a veces me costaba más de lo que parecía. Ella respondía mejor a la firmeza que a la sumisión. No le gustaban los que se doblaban del todo ante ella. Necesitaba gente que se sostuviera en pie porque de otra manera, creo, se sentía demasiado sola en su propia grandeza. Una tarde tuvimos una discusión seria. Yo había cometido un error en algo que ella consideraba importante y me lo dijo con una dureza que me lastimó. Le respondí. No con grosería, pero sí con claridad. Le dije que tenía razón en lo del error, pero no en la forma en que me lo decía. Hubo un silencio tenso. Ella me miró de esa manera suya que podía significar muchas cosas. Luego dijo, tienes razón en lo de la forma. Y se fue. Al día siguiente no mencionó nada. Pero me trajo un café a mí, cosa que nunca hacía, y lo dejó en la mesa de la cocina sin decir nada mientras yo estaba de espaldas. Cuando me volteé y lo vi, entendí que esa era su manera de disculparse. No lo haría con palabras. Nunca lo haría con palabras. Pero lo hacía. Consuelo se fue a los 2 años de que yo llegué. Su mamá enfermó en Oaxaca y tuvo que volver. La despedida fue extrañamente breve, como si alargarla fuera demasiado difícil para las dos. Carmen le dio un sobre con dinero y la abrazó un momento largo. Consuelo salió sin voltear. Yo la acompañé hasta el taxi. En la banqueta me dijo lo último que me dijo.
Ya sabes lo que te dije, Irma. Cuídate de quedarte demasiado. Asentí. El taxi arrancó. Yo me quedé en la banqueta un momento antes de volver adentro. Me quedé 6 años en total. 6 años que son muchos y pocos al mismo tiempo dependiendo de cómo uno los mida. Los mido en lo que aprendí, en lo que guardé, en lo que todavía cargo. Los mido en las madrugadas que la vi llorar y en las mañanas que la vi levantarse igual. Los mido en ese cuarto del fondo lleno de fotografías que era el lugar más verdadero que he conocido en mi vida. Me fui de esa casa en 1981. No por una razón dramática, sino por una acumulación de razones pequeñas que juntas formaban algo grande. Había conocido a un hombre, quería construir algo propio, sentía que si no me iba pronto Consuelo tendría razón y yo no sabría cómo vivir afuera. Se lo dije a Carmen un domingo de enero, directo, sin rodeos porque así me había enseñado ella misma a decir las cosas difíciles. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿es buen hombre? Creo que sí, respondí. Ella asintió. Eso es suficiente para intentarlo. ¿Cuándo te vas? En un mes, si le parece bien. Le parece bien, dijo. El último mes fue extraño. Las dos sabíamos que era el último y eso le daba a las cosas ordinarias un peso que no tenían antes. El café de las mañanas. Las salidas al mercado los sábados. Las noches en que ella bajaba a la cocina después de que se iban las visitas y se sentaba a hablar. Todo tenía ese brillo particular de las cosas que están a punto de terminar. La última noche antes de irme, Carmen me llamó al cuarto de las fotografías. Entré. Ella estaba parada frente a la pared principal, mirando la foto de Ernesto. Se quedó así un momento sin hablar. Luego se volvió hacia mí. Quiero darte algo, dijo. Fue a la mesa y tomó una fotografía pequeña, de las que yo no había visto antes, que estaba boca abajo. Me la dio. Era una foto de las dos. Yo no recordaba que nadie nos hubiera tomado esa foto, pero ahí estábamos, en el mercado, ella oliendo un mango con los ojos cerrados y yo mirándola con una sonrisa que no sabía que tenía en la cara. Guárdala, dijo, para que cuando seas vieja y alguien te pregunte qué fue lo más raro que te pasó en la vida, tengas prueba de que fue real. Me reí. Ella también. Fue una de esas risas compartidas que no necesitan explicación. Al día siguiente me fui temprano. Ella no bajó a despedirme. Me dejó un sobre en la mesa del desayuno con mi último sueldo y algo más. Dentro había una nota escrita a mano. Solo decía, gracias por quedarte cuando podías no hacerlo. Eso vale más de lo que crees. No firmó. No hacía falta. Salí a la calle con mi maleta, la misma de cartón con que había llegado aunque ya bastante más gastada, y caminé hacia la avenida a tomar el camión. No volteé hacia la casa. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía me costaría más trabajo seguir caminando. Y era momento de seguir caminando. Han pasado más de 40 años desde esa mañana de enero en que me fui de la casa de Carmen Salinas con una fotografía en la bolsa y un silencio enorme adentro que tardé mucho tiempo en aprender a cargar. Me casé. Tuve hijos. Viví una vida que no tiene nada de extraordinaria vista desde afuera, pero que por dentro ha sido completamente mía, que es lo único que uno puede pedirle a una vida. La seguí viendo desde lejos, como la veía todo el mundo, en la televisión, en el cine, en las noticias. Cada vez que aparecía en pantalla sentía algo que no sé nombrar exactamente. No era orgullo, aunque tenía algo de eso. No era nostalgia, aunque también tenía algo. Era más bien el reconocimiento de quien conoce el otro lado de una historia y ve la cara que el mundo ve y sabe todo lo que esa cara carga detrás. Nunca hablé. Ni con mi marido, ni con mis hijos, ni con nadie. No por miedo, aunque al principio el miedo también estaba, sino porque había algo en ese silencio que me parecía correcto. Lo que ella me había confiado me lo había confiado a mí, no al mundo. Y yo tenía la responsabilidad de sostenerlo. Cuando murió, en diciembre de 2021, después de años de un proceso largo y cruel que la fue apagando de a poco, me senté sola en mi cocina con una taza de café y estuve un rato largo sin hacer nada. Mis hijos me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí. No podía explicarles qué era lo que sentía porque para explicarlo hubiera tenido que contarles todo, y contarles todo era una conversación de 40 años. Lo que sentí fue esto. Una tristeza real, de esas que se instalan en el pecho y no se van en un día. Y junto a la tristeza,
Algo más inesperado, una especie de alivio, no porque ella hubiera muerto, sino porque yo podía finalmente recordarla en voz alta. Porque el silencio que había guardado durante décadas había sido un honor, pero también había sido un peso. Y cuando ella se fue, ese peso cambió de forma. No desapareció. Pero ya no era secreto. Era memoria. Saco la fotografía del mercado a veces. Ella oliendo el mango con los ojos cerrados, yo mirándola sin saber que me estaban retratando. Pienso en lo que me dijo esa última noche. Que la guardara para cuando fuera vieja y alguien me preguntara qué fue lo más raro que me pasó en la vida. Pues ya soy vieja. Y lo más raro que me pasó fue conocerla de verdad. No a la Carmen Salinas que el mundo aplaudía, sino a la mujer que lloraba de madrugada con una foto entre las manos, que guardaba lo real en un cuarto con llave, que supo amar y perder y seguir de todas formas. Esa mujer que fue fuerte no porque no le doliera nada, sino porque le dolía todo y aún así se levantaba cada mañana y salía al mundo a dar lo que tenía. Eso es lo que guardo. Eso es lo que finalmente puedo contar. No para que la juzguen, sino para que la conozcan. La de verdad. La que valía mucho más que cualquier aplauso.